Vale, tengo una pregunta. Dime. Para diferenciarlo de la esquizofrenia, hemos dicho que hay delirios, que esto es común. ¿Puede haber también alucinaciones? ¿Qué es una alucinación? Voces que no son reales, que escuches literalmente voces, que veas cosas que no están ocurriendo y que no sepas diferenciarlo de la realidad. ¿Quién no oye voces? No, pero literal, no una voz interna, ¿eh? Sino como yo te escucho a ti ahora. Poder hablar con alguien que no está aquí, porque literalmente lo ves. No. Ahí... mm, mm, uf. ¿Qué ocurre, Celia? A ver, no son... No son... Cuando te he dicho lo de que todos escuchamos voces, me refiero al Mm, pensamiento, Sí, ¿no? sí. Y yo soy he comentado al principio que soy una persona muy espiritual. Mm. Entonces, yo no, por ejemplo, hace relativamente poco falleció mi tía y, y yo te puedo decir que he hablado con ella. Y esto, aquí tengo a lo mejor un poco de peligro por decir esto, pero no quiere decir que haya venido a mi casa, se haya sentado aquí a mi lado. Ya. Hombre, tía, ¿cómo estás? ¿Sabes? No, Mm. no es desde ahí. Bueno, hablas de otro tipo de conexión, Sí, más profunda. sí. Mm. Entonces, ese tipo de cosas, yo sí la siento y me han hecho mucho daño a veces porque no la he sabido ni entender ni interpretar. Y yo simplemente considero que hay un mundo que es tangible y no tangible. O sea, yo no me creo que esta sea la única realidad que existe. Es que no me la creo. Mm. O sea, igual que hablamos de una... Y ya no hablamos de una vez que falleces, o sea, el otro lado. No, ¿y qué pasa con el impasse que hay ahí? O sea, llámalo Matrix, llámalo... Yo creo que la realidad no es solo lo que vemos. Exactamente. Muchas cosas que no se pueden explicar ni con el método científico, ni simplemente porque lo ves o porque lo tocas. Es mi punto de vista, entonces yo entiendo lo que tú quieres decir. Mm. Pero se puede tener acceso a esa otra parte cara de la realidad, ¿sabes? Sin tener una enfermedad mental. Totalmente. De nuevo volvemos a lo mismo. Tienes que estar ahí diferenciando, ¿Dónde está la poniendo línea? una balanza, ¿no? Mm. ¿Qué parte de esto es conmigo, citando tu libro? ¿Qué parte de esto es sin mí? ¿Cómo es recuperar el control y sentir que vuelves a ser tú después de un episodio de manía? Y ver todo lo que ha pasado desde la neutralidad de la eutimia. Pues hay dos viajes. Hay un viaje externo y hay un viaje interno. El viaje externo es la funcionalidad, que vuelvas a ser funcional, que trabajes, que duermas bien, que te alimentes bien, que tengas relaciones sanas. El viaje interno es mucho más profundo. ¿Cómo se te devuelve a ese estado? ¿Es medicación? ¿Es un ingreso? ¿Cómo se produce? Yo nunca he llegado a estar ingresada. Ujú. El ingreso fue que mi familia, mis padres, yo me fui a casa de mis padres un año con depresión profunda. Y yo quise que me ingresasen durante un momento porque ya me daba... Con 33 años me veía, había dejado la empresa, me había divorciado, me veía hecha Ujú. un desastre. Me avergonzaba de mí después de la manía en la depresión. ¿Te avergonzabas porque recordabas lo vivido? Y ya no es solamente recordar lo vivido, es desde dónde estás. O sea, yo no cambiaría nada de lo que hice para llegar a ese momento. ¿Me explico? Yo tomé en ese momento, con los 33 años, 2 decisiones. Yo esas decisiones no las cambiaría. Bueno, una decisión grande, ¿no? Que fue mi divorcio. Eso no lo cambiaría. Pero eso no significa que tenga una repercusión en mí Ujú. y en mi entorno. Entonces, en ese momento que tú estás en depresión, recuerdas todo lo vivido de la manía como un tráiler, Sí, como una película. como una película, y hay cosas que no haría
y hay cosas que sí haría, Ya, lógico. ¿vale? Pero, y además, en ese momento, dejando la mente a un lado, te paras, observas y dices, joder, que estoy en la habitación de cuando yo tenía 15 años, Ujú. he dejado la empresa, me he divorciado y además, que es lo más duro, perdí muchas funciones ejecutivas. O sea, yo no podía, tuve un deterioro cognitivo muy grande. Ujú. No Porque puedo- se sufre cuando tienes eso, ¿no? A nivel cognitivo, físico, sufre el cerebro. claro, o sea, yo no, para, Esto es entonces como la esquizofrenia, que va dejando mella, ¿no? Haciendo mella. sí, estuve un tiempo, o sea, ese año fue, o sea, bajar a la calle era una odisea, bajar a la calle. Para volver a mi lugar de trabajo, recuerdo que mi padre me llevaba con el coche ¿Vale? lejos de la puerta y entonces me quedaba ahí un tiempo y a lo mejor daba 2 pasicos, 3, me quedaba más cerca del lugar y ya me iba. Y a lo mejor a los 2 días volvía y me acercaba más. Wow. O sea, hubo un proceso de acercamiento a mi lugar de trabajo, así como hubo un proceso de acercamiento a mi hogar, a mi casa, lo que era mi casa. Y esto es, Celia, porque viajas de un extremo a otro, o sea, realmente pasas de la manía al estado depresivo, o sea, cuando estás viviendo eso, estás desde la depresión, el otro lado de la moneda, ¿no? Mm, La otra cara de de claro, la bipolaridad. Es eso, ¿no? sí, ahí hay medicación. Para bajar, ahí donde está la medicación. Vale. El problema es que yo lo pasé muy Pero te mal baja con la de más, o sea, medicación. no te baja solo, te baja a los infiernos. Claro, sobre todo porque ahí tardaron un tiempo en el diagnóstico. O sea, este año que yo te digo de depresión fue también porque no fue que en el mes 1 ya me diagnosticaron. No, Sí. no, no. Esto fue a ver qué era. Ujú. De hecho, la esquizofrenia fue uno de los diagnósticos que se me dio. Y me dieron una medicación, pues, que las piernas se me dormían por las noches, perdí un 40% de visión, fue horroroso. Y ya finalmente se dio con el diagnóstico. Y ya dando con el diagnóstico, que a lo mejor tardaron pues ya 6 meses por lo menos, y ahí yo empecé a subir, pero empecé a subir de una manera muy progresiva, muy progresiva. Bueno, conducir, no podía conducir. Quedar con mis amigos en una reunión, me venían a recoger, me llevaban tal, pero yo era un mueble, Ujú. porque además escuchaba muchas conversaciones y tampoco me interesaba. O sea, era como que yo solamente quería tener conversaciones con mi padre. Mi padre ha sido mi Sancho Panza. Ujú. Y yo soy un Quijote y, y es que pues lo quiero mucho. ¿Papel de tu madre? Mi madre cuidadora en silencio, ¿sabes? De que la habitación esté bien, que todo Ujú. huela bien, que no falte de nada. Mi madre y yo nos parecemos mucho, entonces chocamos mucho en muchos aspectos. Entonces mi padre es más en esas conversaciones, pues bueno, pues supongo que hay una persona Ujú. que conectas más y era con mi padre en la verbalización y poder hablar de cosas muy profundas. Y mi padre es un gran pedagogo y entonces ya empezábamos los dos a arreglar el mundo